obviamente hacia Chapeyuco también hay. El tema está que como la ciudad va progresando, tú vas como descubriendo lo que antes en realidad no veíamos, Exacto. pero siempre ha estado ahí. Pero me decían igual que ahora como que, bueno, también está incluida las personas que vienen del extranjero, que han tenido dificultades acá, que antes era como más un sector de viviendas precarias, pero más de chilenos, ¿no? Ah, Y claro. ahora como que hay como un pequeño, algo como bolitas de todas partes. Ese detalle me da. Bueno, comencemos. Gracias amigos por estar viéndonos por WAM TV. Y primero que todo presentar acá, estamos con Sebastián Almonacid, que actualmente es candidato al Consejo de la Municipalidad de Puerto Montt, va a aconsejar y quisimos juntarnos con él a conversar, a ver en qué está, cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus temores y sus proyectos como persona y también para la comuna de Puerto Montt. Así que te agradecemos que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Sabemos que este es tu zona de confianza, donde tú te recoges y compartes en familia, así que nuevamente te agradecemos que nos hayas abierto las puertas para poder conversar contigo. No, muchas gracias a ti, Cristian, también por esta oportunidad. También saludar a las personas que nos están viendo por WAM TV y decirte que para mí siempre es un placer, un privilegio poder conversar sobre los temas que son también importantes y también un poco dar a conocer que más allá de una candidatura, más allá ¿verdad? De que alguien se esté presentando con un cargo X, uno también es persona y tiene, como tú decías, sueños, anhelos, temores, naturalmente, como todo ser humano. Oye Sebastián, y ya que nos encontramos en tu casa, me gustaría que me contaras un poco de cómo fue tu niñez acá en la comuna, en Puerto Montt. ¿Tú naces acá, te viniste a vivir acá con tus padres? ¿Cómo es el tema? Bueno, efectivamente, nacido y criado en Puerto Montt, como dice parte de mi campaña del eslogan. Eh, Nosotros, con mi familia, bueno, son portomontinos, mi madre es Janet Fuica, mi padre es Manuel Almonacid, y efectivamente ellos son de la población modelo. Ahí justamente nací, también después tuvimos algún tiempo en el barrio Puerto, lo que es calle Chorrillos. ¿Ya? Sí, sí. Eh, Posteriormente, bueno, la mayor parte de mi niñez yo la viví arriba en la calle Volcán Tulapalca, en lo que es Soldoriente. Ah, ¿Ya? ya, sí, sí, ubico ahí. Ese sector, más o menos del año 93 hasta el año 2000, viví en ese sector. Y posteriormente nos trasladamos acá, que esto es detrás del consultorio de Techo para Todos. Esta calle se llama El Teniente, que es la calle además de la Dirección de Tránsito, Sí, donde se saca la licencia de conducir. Y la población se llama, no muy conocida, Vista Hermosa, pero cada día se va hermoseando mucho más porque ya está el pavimento, en plena construcción, ya casi están todos los sitios ya en construcción y se podría decir que ya es una villa más hermosa. Oye, ya que tú mencionas eso, ¿qué información manejas del mejoramiento de esta vía del teniente? ¿Qué sabes tú en qué está? No sé si tienes alguna información. Sí, bueno, la verdad es que tú lo dices por los tramos que todavía no están Claro, pavimentados. entramos, exacto, Como, entramos con ritmo. sí, como tú bien dices, casa de herrero, cuchillo de palo. Muchas veces en la calle que tiene que ver con la dirección del tránsito no ha tenido proyecto de pavimentación, principalmente porque en este sector no hay en esa parte vivienda. Entonces, como no hay vivienda, no hay proyectos adicionales que pueda cubrir, por ejemplo, el Servio, entre otros, que es cuando finalmente se hacen los presupuestos participativos o las pavimentaciones participativas. Y eso ha sido justamente lo que ha retrasado muchas veces lo que es este proyecto de pavimentación. Entiendo yo que está ya, se está mejorando la calle acá arriba en la parte donde está la dirección del tránsito, porque Ah, al frente, claro, diría. nosotros estamos en el otro lado, que esta parte vendría siendo como a la altura de lo que es Techo para Todos. Ya nosotros más allá tenemos, atrás tenemos el Salesiano, así que... Que Eh, también es algo importante para la comunidad y creo que para ti. ¿El Salesiano? ¿Sí? Efectivamente, bueno, cuando mi mamá pertenece, por ejemplo, y participa mucho de la iglesia que se encuentra acá arriba, que es la iglesia Laura Vicuña. Ah, ya, ya. Sí, entonces ella, bueno, ahí desarrolló, antes de que fuera esta cosa de la pandemia, desarrolló todo lo que era su vida en lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿verdad? Ella es cristiana católica, apostólica y romana. Eh, y también pertenecía a un club de ancianos que también se juntaban todos los miércoles, justamente como el día de hoy, a compartir, a reunirse y a hacer algunos trabajos de manualidades. En su momento igual los apoyamos ahí con algunos proyectos y efectivamente ellos hacían eso y mi mamá pertenece muy cercana a la comunidad de los salesianos. Ah, perfecto.
Oye, y en la parte de la educación básica y media, ¿dónde la desarrollaste acá en la comuna, me imagino? Yo, bueno, la educación básica estudié en el Liceo Técnico Naciones Unidas, ya de primero básico hasta primero medio. Eh, Naturalmente ahí también nació lo que es mi vocación un poco por el servicio hacia los demás. Yo en octavo básico ya ingresé al centro de alumnos sin Ah, entender ya. mucho cómo funcionaban las instituciones, pero sabía que desde ahí obviamente uno podía hacer un aporte, por así decirlo, a la comunidad. También en primero medio también nació mi amor por lo que es el debate. También fue justamente con un profesor que tenía de filosofía y de lenguaje que nos instruyó y nos motivó justamente a participar de esta actividad tan bonita que es el debate, compartir ideas, contrastar ideas dentro del margen de lo que es el respeto, la tolerancia y la diversidad. Y que mencionas primero medio, ¿dónde haces la enseñanza media acá en Puerto Montt? Bueno, yo en segundo medio me decido cambiar junto a mi familia de establecimiento y nos fuimos a Reran Barros, al colegio de Reran Barros. Eh, y estuve desde segundo hasta cuarto medio en el colegio de Reran Barros, donde también justamente participé en distintas actividades. Y yo la verdad es que soy bien inquieto, siempre me pregunto qué más puede hacer uno, más allá de hacer las cosas rutinarias que es ir al colegio, ¿verdad? O ir a trabajar o lo que sea. Siempre trato de hacer un poco más porque tengo la energía, la voluntad y creo que es relevante cuando nos comprometemos en realidad con la comunidad. Creo que debiese ser también eh, el foco y la dirección de cada ser humano. O sea, aparte de hacer lo que hacemos en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, deberíamos tener un poco de esta cosa como de querer aportar a lo común. Así que ahí también por parte del centro de alumnos. Bueno, estuve en muchas otras instituciones, también estuve en el coro de la Juventud Franciscana, también participé de la banda de guerra. Y, por ejemplo, en la parte espiritual y en la parte teatral, artística, ¿qué desarrollaste mientras estabas en el colegio de Arregamba? Bueno, me gustaba mucho participar, por ejemplo, además de lo que era la semana de aniversario, que en el Arribán Barro, yo no sé si los demás colegios o liceos de Puerto Montt Ajá. es de la misma forma, pero se vivía de una manera muy particular. Era una semana completa donde efectivamente los jóvenes se desarrollaban en plenitud en muchas áreas, sobre todo en la área artística. A mí me gustaba mucho también lo que era bailar, personificaba y personifico, creo que hasta los días de hoy, un poco a lo que es uno de mis ídolos musicales, que es Michael Jackson. Y ahí naturalmente descubrí que me gustaba también un poco lo que era el tema de liderar, porque me gustaba enseñarle a los demás que fuéramos muy coordinados, que las coreografías salieran bien. Y eso era como parte también de lo que me gustaba hacer en el colegio. Buena. Oye, y nunca te llamó la atención, ya que nos cuentas que te gustaba personificar a Michael Jackson, especialmente en la parte la presentación artística, el baile, etcétera. ¿Nunca te llamó la atención estos concursos de talento? ¿Tuviste la intención de incursionar por ahí? ¿Y por qué no lo hiciste si es que no lo hiciste, etcétera? No, sí, la verdad es que, bueno, mucha gente me lo sugirió, no solamente por el tema de Michael Jackson, sino porque consideraban que bailaba bien. Y la verdad es que a mí siempre me gustó, desde pequeño me llamó el tema de la danza. Digo que podría decirse, no sé si es uno de mis sueños frustrados, porque igual lo sigo practicando como hobby, Claro. pero sí intenté en algún momento ya en la universidad. Unas amigas, yo nunca lo voy a olvidar, que me obligaron en realidad a ir a un concurso de talentos que se hizo en una disco que ese tiempo se llamaba Sala Murano. Ya, sí, Yo sí. la verdad es que no tenía muchas ganas porque además me sacaron literalmente de la cama, yo estaba acostado, me decían, no, vamos a ir a la disco, que hay un concurso de talento y todo, y al final fuimos como a las 11, 12 de la noche, me acuerdo, porque esto era en un pub, y Ya. participé y quedé clasificado, pues así empezamos a avanzar y semana a semana empezamos a Ah, fue concursar. constante, casi como Sí, lo televisivo, pero más a nivel comunal. efectivamente, fueron más o menos como 4 semanas que se dieron de concurso donde iban quedando clasificados ¿Y y te se iban. premiaban por semana? ¿Recibías algún premio? No, era No, solo el clasificante. claro, solamente clasificando hasta que en la final obviamente también participamos y bueno, obtuve el primer lugar. El premio ese tiempo era un premio en dinero que era bastante bueno y bueno, para un joven estudiante universitario cualquier luquita, de verdad, Sí, todo. son bienvenidas. Y eso fue como mi experiencia en el tema como de baile, ¿Y recibieron algo la amiga y el grupo de amigos por haberte incitado a mostrar tu... todo mi amor y todo mi aprecio, desde luego, naturalmente, nosotros ahí algo, algo compartimos, nosotros siempre gastábamos nuestras fruquitas ahí de repente compartiendo.
con amigos y con amigas. Oye, Sebastián, ¿y de dónde viene este apodo de Cebalmo? Cebalmo. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente no entiende, lo confunden como salmón y como que Ya, confunden el sí, concepto. sí. Y realmente igual como me río porque tampoco tienen por qué saber. Mientras no te digan trucha y cosas Claro, así, no, de claro. todas maneras, no, de trucha nada. Aquí en la calle de al lado, que se llama Chuerte, lo que pasa es que es Chuerte, ¿Ya? em, hay un negocio. Y ese Ya. negocio se llama, o sea, se llamaba, perdón, porque ya no existe en realidad. Sí. El dueño era, le puso a su negocio Almocar. Y Almocar era porque en definitiva su familia era Almonacid Cárcamo. Ah, Entonces de ya. ahí venía como el Almocar. Y yo dije, oye, ¿cómo sería mi nombre en ese mismo más o menos como concepto? Mi nombre y mi apellido sería Sebalmor, Sebastián Almonacid. Ujú. Y ahí hice esto lo hice cuando ya tenía 15 años cuando hice, me creé Ah, mi primer correo electrónico que hasta los días de hoy de hecho utilizo, que es sebalmor@gmail.com. Y desde esa época lo empecé a utilizar en varios sitios, sobre todo me gusta jugar muchos juegos de video. Entonces cada vez que me creaba un personaje era Cebalmo. Y además que era muy original, nunca me tocó toparme con alguien que se llamara o que se ponga de la misma manera, salvo en Instagram, que hasta los días de hoy estoy reclamando los derechos de autor y porque la persona no ocupa su Instagram desde hace como el 2014. ¿pero es de acá de Chile Sí, o...? es de Chile. Ya. Se puso Cebalmo, pero no ocupa su Instagram desde el 2014. Entonces al final yo he tratado de pedirlo, pero ahí Instagram me lo niega. Espero que en algún momento se dé cuenta que esa cuenta ya no está siendo utilizada y que la persona que debiese tener ese nombre soy yo. Oye, bueno, nos cuentas que es apodo y que nace de ti de forma positiva, pero alguna vez como que te trataron de decir, ah, mira, te dicen Sebamo, lo que acabas de decir tú, como algo negativo, como algo peyorativo, o tú siempre le sacaste el mejor partido, aunque alguien quiso como ningunearte por tener apodo, por decir. No, la verdad es que nunca he tenido problemas con el apodo, porque además siempre yo lo traté de instalar de cierta Claro, medida. sello. Hasta los días de hoy mi Instagram es sebalmo-concejal, como aprovechando que estamos justamente Exacto. en este periodo de elecciones, lo cambié, pero en el fondo siempre me han identificado de esa Sí. manera las personas que naturalmente se han rodeado y que son más o menos de mi edad, ¿verdad? Lo bueno es que es un apodo que es apodo, pero se asocia a tu nombre. Entonces no es como te digan, ah, como aquí tenemos un amigo que vive muy cerca, o vivía, negro, el negro está lleno de negro, Claro. ¿cachai? Y si no es negro, más llama la atención. Pero claro, Sebalmo hace ese juego. Yo no tengo un apodo, pero generalmente me decían Chris o Chris Berner, entonces queda como ahí como En la la universidad yo asociación. te decía Chris Perna. Claro, Sí. que algunos no lo sabrán, pero tengo 5 nombres, entonces era difícil aprendérselo. Y que te llamen así, claro, entonces mejor hacerse como un eslogan o un apodo para que te conozcan. Bueno, hablando de eso con Sebastián, nosotros fuimos compañeros de la universidad. ¿Qué nos puedes contar de la etapa de la universidad? ¿Qué cosas recuerdas con cariño? Y contarles que también estuviste acá en la comuna. Bueno, fue una etapa bastante provechosa, diría yo. Naturalmente en la universidad no solamente tú vas a aprender sobre la carrera que vas a estudiar, que es obviamente lo básico, como te decía hace un momento atrás, sino que, como decía un profesor, no lo voy a olvidar, el profesor Apillo Crisosto, de repente uno aprende un poco más incluso fuera de las aulas, que eso tiene que ver naturalmente, yo lo asociaba con las vivencias de cada ser humano, ¿verdad? Con la capacidad de organización que podemos llegar a tener. Para mí fue una etapa bastante provechosa y constructiva, porque de hecho ahí forjé lo que hoy en día es más o menos como mi temple político, ya las dificultades que se nos presentaban a los jóvenes universitarios en un contexto naturalmente también de revuelta social. No nos olvidemos que el 2011 fue un año muy agitado en lo que tiene que ver con movilizaciones estudiantiles, las que me tocaba además liderar a la cabeza de la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Sebastián. Y eso obviamente te va forjando tu carácter por un lado, te va ayudando a adquirir ciertas capacidades que de repente uno por inexperiencia o por no estar ahí no las tiene por qué tener. En este país te enseñan a hacer todo, ¿verdad? A ser abogado, a ser médico, a hacer cualquier cosa, menos a ser dirigente o a ser presidente o a hacer cualquier cosa que en definitiva igual es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Exacto, son los órganos intermedios de nuestra sociedad y son lo fundamental. Claro, pues no hay escuelas que te enseñen a ser líder, no hay escuela que te enseñen a ser candidato a presidente. Y ni o la lo que misma sea. escuela o colegio, como le denominan, hace esa tarea, a menos que haya un profesor Claro. que tenga esa voluntad o ese ánimo de inspirar eso a los alumnos. Quienes sí hacen ese trabajo, y creo que es sumamente, hay que destacarlo, que muchas veces la gente lo desconoce, sobre todo por la apatía que hoy en día hay en la política, pero son los partidos políticos. Y son los partidos políticos los que deben entregar las herramientas como ciudadanos
para justamente poder enfrentar lo que es la vida, no solamente en democracia, sino también lo que tiene que ver con estos aspectos que te decía yo del liderazgo. ¿Ya? La mayoría de los presidentes, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, salen de un partido político, con las naturalmente excepciones que existen de los independientes, que sin desmerecer obviamente ellos también tienen las mismas oportunidades, las mismas capacidades para poder enfrentar Y no quita que hayan procesos. participado en algún momento en un partido y hayan tomado las herramientas. Exactamente, pero en el fondo las herramientas principalmente te las entrega un partido político, sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo. No es la única fuente para obtener esas herramientas, pero diría yo que es la principal en la actualidad, sobre todo porque te preparan para Y justamente... yo creo que a nivel regional también es importante porque si uno lo ve en las grandes universidades en Santiago, por distintas razones visité en los años 2012, 13 incluso, eh, eh, se logra apreciar que ya sí existen esos propios partidos políticos o movimientos políticos dentro de la universidad, incluso los dirigentes estudiantiles congelan ese año cuando ejercen la representación de sus compañeros, entonces eso no está acá, o es de los partidos, o si no, no sé, lo aprenderá de los Boy Scouts, cosas como de liderazgo, pero no político. Entonces, claro, tienen una función que, que a veces se puede suplir, etcétera, pero son una buena cuna y además permite que se creen otros partidos. Hay mucha gente que ha salido de un partido a otro porque tenía una diferencia y siguen en los mismos como sectores, pero representan otra visión. Entonces, ahora si tú tuvieras que hacer un pimponeo, así como hablamos, esto es lo bueno que puede entregar la existencia de los partidos políticos. ¿Qué sería su versus en la parte negativa? O por qué ahora está mal visto en esa parte, en la parte de formación? Para que después vayamos haciendo otro pimponeo con cosas positivas y negativas. ¿Qué podrías decir tú? Bueno, no, pueden formar a los jóvenes, pero si no son bien guiados o no sé, pasa tales cosas. ¿Qué podrías ver tú? Capaz que no en tu partido, pero sí en otros, o donde sea, que sean partidos políticos. O sea, yo más allá yo milito desde los 15 años en el Partido Socialista de Chile. Y obviamente uno ha visto cosas muy positivas que me han llamado a ser parte de mi colectividad, de la cual estoy profundamente enamorado, por así decirlo. Pero también naturalmente uno le toca vivir cosas que no le gustan, ¿verdad? Cosas negativas que uno puede decir que le llama la atención, que no debiesen suceder en una institución política y que naturalmente uno desde adentro también lucha para que ciertas cosas no sucedan. Pues, naturalmente no todo es color de rosa. Yo tampoco le voy a decir a la gente que mi partido es la maravilla más La grande, que, panacea, como digo. claro, la panacea o es perfecto, porque en definitiva ninguna institución donde existan seres humanos son perfectas. Todo el ser humano de por sí, ¿verdad?, es un ser imperfecto que comete errores. Eh, y naturalmente los partidos políticos que están gobernados y constituidos por personas también están destinados muchas veces a cometer errores. Ahora, lo importante es que sean errores y no horrores, ¿verdad? Que uno pueda subsanar, que uno pueda entender de que hay procesos o hay instituciones que pueden pasar por dificultades, pero que con esa misma capacidad que tienen de pensar y de estar liderados por personas que piensan, que se cuestionan las cosas, pueden naturalmente hacer una evaluación, retrotraer la mirada y decir, mira, sabes que estas cosas hemos hecho bien, estas cosas hemos hecho mal y de qué manera podemos visibilizar o tener una visión de futuro que nos permita progresar y avanzar. Y esos momentos están hoy presentes en los partidos, se están generando por las personas jóvenes como tú. También hay también un aporte desde los que ya son como los más históricos. ¿Cómo se está haciendo esto? Ya que tú perteneces a un partido, ¿qué nos puedes contar de eso? O sea, los partidos políticos, por lo menos hablo por el mío, siempre tienen espacios no solamente de formación, sino también de reflexión. ¿Ya? Y eso uno lo puede hacer de manera conjunta, lo puede hacer naturalmente un militante de por sí lo hace de manera individual. O sea, uno en nuestras casas siempre nos cuestionamos muchas cosas, nos cuestionamos desde lo que nos muestran en la tele hasta lo que nos cuenta el vecino, porque en definitiva información vamos a tener por todos lados. Lo importante es saber cómo, es saber canalizarla por un lado, procesarla y reflexionarla. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tomemos decisiones, sean las decisiones más acertadas no solamente para nosotros como personas o como individuos, sino también como sociedad. Las personas que pertenecemos a un partido político naturalmente pensamos en el bien común, es una de nuestras principales, por así decirlo, motivación, que es la misma que debiese guiar a cualquiera que intenta el día de mañana liderar el Estado, porque el Estado naturalmente una de sus principales cualidades es propugnar el bien común. Entonces, yo creo que están los espacios, de repente obviamente uno pensaría o desearía que fueran más, pero también los tiempos son limitados y uno puede decir, tampoco puedo dedicarle el 100% de mi vida al partido político, sino que uno también lo hace en los tiempos que uno le queda. ¿Ya? Oye, y así como habla de la existencia de los partidos políticos, lo positivo, lo negativo, en esta como
así como estamos reformando la constitución, dentro de los partidos se está produciendo aquello. ¿Por qué es importante que los partidos políticos se acerquen a los órganos intermedios? ¿Por qué es importante que hablen con las juntas de vecinos? ¿Por qué es importante que hablen con los clubes deportivos? Con todos aquellos que denominamos que tienen personalidad jurídica. ¿Por, ¿Por qué es esencial? Yo pienso que, bueno, una de las principales herramientas que tiene un partido es justamente promover ideas, ya promover cierto grado de conocimiento y discusión. Y como te decía anteriormente, creo que esa vocación y esa voluntad no debe perderse. Hay partidos naturalmente que la han perdido y que buscan muchas veces acercarse a las organizaciones sociales solamente por el poder, ¿verdad? Ajá. Para poder acumular poder, para poder llegar muchas veces a ciertas instituciones y cargos, pero cuando se llega ahí son pocas las cosas que se cambian. Lo que uno esperaría de un partido político, y que es naturalmente el rol, es acercar a las ciudadanas y ciudadanos al Estado, ¿ya? Porque somos parte del Estado, nosotros los ciudadanos de Chile somos parte del Estado de Chile, y a través del Estado tenemos que entender que esta es una gran herramienta que tenemos justamente para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es el principal rol que tiene que tener un partido político, y que muchas veces, y que bueno, y agradezco tu pregunta, es criticado por ciertas personas que no entienden el rol de un partido político. La gente dice, que no queremos nada con política, no queremos que los partidos se metan en nuestras juntas de vecinos, en nuestros centros de alumnos, no queremos que los partidos políticos se metan en... Resulta que los partidos políticos tienen ese rol, el rol de acercar a estas organizaciones, a estas instituciones, al Estado. Esa es como la principal labor de un partido político. ¿Por qué? Porque en definitiva todos somos parte de este Estado. Y hablándolo de esa perspectiva, ¿por qué es importante que no importa el gobierno, el partido o el color político que esté en el gobierno, por qué es importante que exista una oposición fuerte, estructurada, que tenga comunicación entre ellos? ¿Por qué es importante aquello? Ya que estamos hablando de los partidos políticos. Bueno, la oposición siempre es importante porque de partida en un país o en una sociedad o en una familia no todos piensan igual. Y como no todos piensan igual, naturalmente existen distintas formas, procesos, mecanismos o, por así decirlo, fórmulas para obtener ciertos resultados. Y cuando un gobierno legítimamente obtiene la representación y la posibilidad de ejecutar ciertas reformas, ciertas ideas y ciertos proyectos, tiene que tener un contrapeso, porque si no, en definitiva, volveríamos a lo que en su inicio podía decirse que eran los reinados, ¿verdad? Y el rey hacía lo que quería, sin ningún grado de control, sin ninguna especie de cuestionamiento, y eso naturalmente en una democracia no es sano. No es sano que en una democracia no se permita el espacio para el cuestionar. Ahora, uno esperaría que las críticas y los cuestionamientos sean propositivos. Esto quiere decir que siempre vayan en la dirección de poder mejorar o perfeccionar lo que se está haciendo. O quizás un poco cambiar el rumbo, pero no tampoco ser una oposición destructiva que no entregue una propuesta, que no entregue una alternativa. Yo creo que la oposición siempre debe ser con alturas de mira, entender y decir que creo que el de frente quizás puede estarse equivocando, pero mi propuesta es la siguiente y ojalá presentársela y ojalá trabajarla. O sea, que la crítica vaya acompañada de un diagnóstico. Y de una propuesta. Yo creo que una crítica sin propuesta es solamente va direccionada con la intención de destruir. Ahora muchas veces es súper fácil criticarlo todo. De hecho, desde la comodidad de los hogares muchas veces uno mismo genera una crítica, ¿verdad?, en un computador y escribe con mucha liviandad y mucha facilidad en esta democracia que muchas veces la malinterpretamos, lo que queramos. Y yo creo que eso siempre tiene que ir acompañado con un grado de responsabilidad. ¿Y cómo cuidamos la democracia desde una persona que está en un partido político? ¿Cómo se entiende cuidar la democracia? Yo creo que la democracia se cuida de múltiples maneras, no solamente de una. Yo creo que las personas que están en los cargos de poder, en los cargos de representación, tienen un rol, una principal responsabilidad, por así decirlo, que tienen que ver con hacer las cosas bien, que tienen que ver con responder a las demandas que se levantan desde las bases. Pero por otro lado, los ciudadanos y ciudadanas también tenemos un rol dentro de la democracia, y un rol sumamente importante que yo creo que no habíamos entendido hasta después del estallido social, ¿ya? El Chile del mañana no se construye sin los ciudadanos, pero para que se construya con los ciudadanos debemos estar presentes en los espacios donde se toman las decisiones. Nosotros también somos garantes de que, por ejemplo, no exista corrupción. Ya nosotros somos garantes de poder fiscalizar a nuestros representantes, ya sean hombres o mujeres. ¿Ya? Nosotros como ciudadanos tenemos que tener ese rol de responsabilidad y de coparticipación o gobernanza con nuestros líderes. Cuando nosotros nos vamos para la casa y dejamos que nuestros líderes hagan lo que quieran, naturalmente las cosas no van a andar bien. En cambio, si nosotros estamos participando de manera activa, obviamente en la medida que nos den nuestro tiempo, y ahí obviamente podemos entrar a hablar de cosas mucho más profundas, que es cuánto tiempo le alcanza a cada quien para poder hacer lo que le gusta,
porque muchos son esclavos del sistema, ¿verdad? De su trabajo, etcétera. Pero lo ideal sería que cada uno se pueda dedicar a lo menos parte de su tiempo a lo que es la democracia. Es importante eso que dices porque muchas veces nosotros aspiramos a ser como los países escandinavos, algunos, o tener esta política de responsabilidad social, pero se nos olvida que también se le han entregado claramente esas funciones al ciudadano y tiene que cumplir con eso y tiene que participar. Y cuando hay consulta ciudadana hay que estar y el de al lado te mira feo si no estás. Y así como es importante clasificar la basura en esos países, también es importante dar tus puntos de vista. Y se puede ver que a veces hay como decisiones que internacionalmente son aplaudidas, que toman esos países, sus ciudadanos, y otras que en verdad no les gusta porque incluso pueden tener hasta un sesgo ideológico, político, racial, lo que sea. Pero es la voluntad que ha hablado y se le ha consultado. Y yo creo que eso también le quita esa mochila completa de responsabilidad que le cae al mandatario en los distintos niveles o el que representa políticamente y entiende que es una decisión que está tomando en conjunto con la comunidad. Y si hay que corregirla, se corregirá en conjunto con la comunidad. Entonces, cuando ahora hablamos de los cambios de la Constitución y todo en su origen, a mí me gustaría saber políticamente desde el partido, ¿por qué es importante cambiar la Constitución? ¿Cuáles son las bases? O sea, en general, no vamos a entrar ahí a hablar 2 horas de eso, pero ¿por qué es importante cambiarla? ¿Es solo por el origen? ¿Es por el contenido? ¿Qué me puedes decir de cada una de esas cosas que tienes? Antes de entrar en el tema del constitucional, me gustaría poder clarificar o andar en algo que para mí es súper importante. La democracia, en general, y eso naturalmente tiene que ver muchas veces con lo que es la constitución, o sea, está vinculado absolutamente, no termina ni es solamente el ir a votar, que es lo que la gente muchas veces malinterpreta, que creen que la democracia es votar cada 4 años o cuando te convoquen. La democracia comienza con el voto. Ese es el punto inicial de una democracia, la posibilidad de poder elegir. Pero ahí ese es el punto de partida. Lo otro tiene que ver con la participación ya activa. Ya una democracia, tenemos que ir avanzando de lo que es hoy en día una democracia representativa a lo que debiese ser una democracia participativa. Hoy en día la gente cree que vamos a votar, elegimos al representante y esperamos 4 años sentados a que él cumpla o no cumpla para criticarlo o para aplaudirlo y volvemos a votar los 4 años que vienen. Nosotros tenemos que pasar de esa democracia de donde tenemos la concepción de que nos representa a una democracia donde nos sentíamos realmente partícipes. Y hoy en día, y qué bueno que lo mencionas, nuestra constitución nos entrega muy pocas herramientas para sentirnos partícipes de esta democracia. Por ejemplo, la constitución no contempla el plebiscito como parte de una forma de participación ciudadana, salvo que el ejecutivo, ya sea el presidente de la república en este caso, con el legislativo, entre en un conflicto eterno en el cual una ley se vete, después se vuelve a insistir, etcétera, y ahí recién se puede entrar un plebiscito. Un caso excepcional. Es una excepción de la excepción. Entonces ahí recién los ciudadanos entrarían a definir cómo quieren que quede esa ley que más encima ni siquiera ellos hicieron. Porque la Constitución no contempla, por ejemplo, hoy día iniciativa popular de ley. Entonces cuando tú me preguntas cuál es la visión que tenemos como Partido Socialista, como militante socialista o de izquierda, como sea, dice relación con cambiar primero el paradigma de cómo nuestra constitución concibe nuestra democracia. ¿Ya? Y eso implica hacerle revisión a muchas cosas. Por ejemplo, el modelo económico. ¿Ya? Porque lo que te decía hace un rato atrás es un hecho. O sea, hay gente que naturalmente sobrevive día a día y que si deja de trabajar un mes, automáticamente caen en la indigencia o en la extrema pobreza. Eso habla de que en definitiva tenemos un sistema, un modelo económico sumamente débil, ¿ya? Que al más mínimo, por así decirlo, tambaleo, genera estragos en la sociedad, genera profundos quebrantamientos en la forma de vida de un ciudadano. Y naturalmente vivir con ese temor, nadie vive tranquilo, mucha gente se priva de hacer ciertas cosas porque tienen temor a. Y el temor, como siempre lo he dicho, es un sentimiento tan profundo que puede movilizar a alguien a hacer cosas que no quiere o puede movilizarlo a hacer cosas que le gustaría, pero por temor no lo hace. Entonces, nuestra democracia es, en ese sentido, yo siento también débil. Y nosotros tenemos que solidificarla. Y yo creo que el proceso constituyente y la posibilidad que tiene hoy en día Chile de poder ser parte de las decisiones del día de mañana, de lo que sea, de sus instituciones, de cómo quiere que se administre el poder, es una oportunidad única que no debemos desaprovechar. Naturalmente, la crítica que se le puede hacer a la actual constitución son variadas, o sea, desde su origen, como tú decías hace un momento atrás, que obviamente nosotros lo cuestionamos, o sea, ninguna o institución o organismo que se cree en dictadura naturalmente no cuenta con el respaldo popular de un pueblo,
Pero no solamente eso, porque tú podrías decir, no, pero es que con el tiempo se empezó a aceptar. Ya, ok, con el tiempo se empezó a aceptar, pero así como que con el tiempo se aceptó, podemos decir que desde la época en que se creó la Constitución hasta la del 80 hasta hoy día, han pasado su buena cantidad de años, ya más de un par de décadas, para poder decir, ya está bueno, ya tenemos que cambiarlo, no solamente porque nació mal, sino también porque las normas que hoy en día tiene la Constitución no responden a las necesidades del Chile actual. ¿Ya? Y así como de repente uno renueva su auto, se tiene que comprar nuevos pantalones porque los anteriores están gastados, las leyes y las normas también. Porque o la regla de los clubes sociales. Hoy en día tenemos muchas personas que han llegado del extranjero y que quieren participar en distintos grupos intermedios y ya están totalmente en norma dentro del país. Y uno de los primeros requisitos, ser chileno. Pero era como algo natural colocarlo. O cuando hablamos de la mayoría de edad, y ahora entendemos que igual puede participar alguien de los 15 años o 16 años y emitir su voluntad. Y tenemos que renovar esos estatutos, porque la necesidad de quienes conforman nuestra colectividad o quieren ser parte, porque los que eran parte de ese entonces ya no están. Se fueron los históricos y quiere seguir vivo el club deportivo o lo que sea y necesita esa modificación. La Constitución se entiende lo mismo. Pero yo creo que esta pregunta se ha hecho poco. Se logra esta nueva Constitución, logra satisfacer a la mayoría dentro de la democracia, etcétera, etcétera. ¿Cuándo crees tú que va a ser el próximo cambio? Porque así como estamos siendo visionarios y las personas que van a construir esta constitución y quienes están apoyando que se haga una nueva constitución, también va a llegar un momento que puede que les duela que le cambien esa constitución. En 30 años más han hablado algunos, que dure al menos 30 años. No dicen de cambiarla, al menos que dure 30 años. Entonces cuando lleguen esos 30 años, ¿cómo va a defender a aquellos que la formaron y cómo van a simpatizar con ellos que le van a dar unos argumentos muy similares? Porque generalmente la idea es que una constitución dure lo que más se pueda y la única forma de hacerlo es que tenga como lo básico y lo otro se vea en otras instancias. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te ves tú? O ves a tus compañeros de partido que van ahora a la constitución, ganan, logran estas normas y en 30 años más otros jóvenes o otras personas de distintas edades, porque hemos visto que en las manifestaciones sociales ha habido de todas las edades y de todas las condiciones. Entonces, ¿qué ves tú si yo te pongo en ese escenario? ¿Qué es lo que se le responde para mantenerla? ¿Qué es lo que se le responde para modificarla? ¿Qué es lo que Imagínate que le hablaran de esto de hoja en blanco y ya se va a entender que hay algunas cosas que hay que mantener. Entonces, en esa mezcolanza de preguntas que te hago, ¿cómo lo ves tú? Ahora yo creo que en primera instancia nadie debiese pretender establecer ninguna norma de manera eterna, ¿verdad? Salvo que tenga alguna vinculación con lo natural del ser humano, que es como por ejemplo el derecho a la vida. Nosotros tenemos que preservar la vida siempre. Y en ese sentido no me parece una ley que venga a decir lo contrario, ¿verdad? Es algo natural e intrínseco al ser humano. Pero cuando hablamos de establecer normas de convivencia, me parece un error partir por así decirlo, pensando en que no deben ser cambiadas. Porque las normas en sí, en todas son modificables. Y como te decía yo, tal como nosotros tenemos un sentimiento de que no está respondiendo a nuestros tiempos, y tal como la soberanía finalmente reside en el pueblo, en la nación esencialmente, los chilenos de 30, 40, 50 años más tendrán que tomar sus decisiones. Si es que obviamente nosotros todos estamos vivos, quizás ya como tú bien decías somos minoría, pero también vamos a ser parte de esa decisión. Exacto. Y tendremos que también saber responder y atendernos a lo que son las mayorías y a la democracia. Entonces, yo no veo una preocupación al hecho de cambiar la constitución. Ahora, también podemos ir modificando, o sea, cambiando la que está actualmente, puede establecer un mecanismo de modificación quizás mucho menos rígido que el del actual, que a lo mejor no va a ser necesario modificarla de cero como una hoja en blanco. Como quien amplió una casa, que es la chica para tener... Claro. Antes queríamos la cocina pequeña y el living como entero, y ahora queremos... Está de moda esto como cocina americana, todavía. Efectivamente. Entonces, pero no es botar la casa. Sí, pues en definitiva la constitución actual no nos permite hacer eso. Y esas modificaciones que realmente sí nos permite hacer son demasiado engorrosas hacerlas porque establecen mayorías, supramayorías, que en definitiva no se consiguen porque hay un sector político que naturalmente jamás ha dado su brazo a torcer. Si no, obviamente no estaríamos hoy día hablando de cambiar la constitución completa, si no hubiese habido un sector obtuso en este país que jamás le quiso cambiar ni una coma. Entonces, yo creo que en definitiva nosotros tenemos que visualizar las cosas en el tiempo. Yo no sé si tú recuerdas cuando estudiábamos Derecho juntos y hablaban de este concepto de que la norma siempre va atrasada a la realidad. ¿De acuerdo? O sea, legislamos algo y ya está de otra forma. Claro. Entonces,
probablemente solo lo veíamos en el tema de la ley común, pero no lo veíamos a nivel constitucional que también puede pasar eso. Y yo creo que el diálogo va a lograr entender, y bueno, ahora con diálogo, sin diálogo, se entendió que hay que hacer una nueva constitución. Porque es un proceso sanador para la comunidad. Segundo, hay que cambiar cosas estructurales. Hay algunas cosas que hay que rescatar, que hay que darle otro sentido, etcétera. Y precisamente con eso, ¿cómo ves tú el poder legislativo en esta nueva constitución? ¿Cómo debería ser? ¿Mantenerse, tener algunas pequeñas modificaciones, aspirar a los modelos como los parlamentos europeos? ¿Qué piensas tú de eso o qué visualizas en general sobre eso? O sea, depende, porque tú hoy día miras a algunos parlamentarios hablar y a mí me daría, por ejemplo, temor establecer una democracia parlamentaria en nuestro país, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es que debiese ser unicameral. Creo que tener dos cámaras lo único que hace es burocratizar que salgan y que se puedan legislar en favor de la gente, porque muchas veces una cámara dice una cosa, la otra cámara se supone que perfecciona la ley, pero en el fondo muchas veces le pone trabas o hace que la ley termine durmiendo 8, 10 o más años en el Congreso. Entonces yo creo que si en definitiva uno elige representantes para que legislen, no tendrías por qué elegir nuevos representantes para que sobre legislen. Si en definitiva ya elegiste a uno que tienen que cumplir su cometido y no tendría por qué haber ni una segunda ni una tercera cámara revisora como lo es hoy en día, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional debiese ver la constitucionalidad de las leyes en el momento que ingresa al Parlamento. Para ver dentro de su expertise desde... Claro, yo sé que obviamente el Parlamento tiene su comisión revisora de constitucional, pero en el fondo no me parece prudente que lo que diga el Parlamento ya sea cuestionado después por otros organismos. O sea, tú ves que el Tribunal Constitucional debe seguir existiendo, pero con otros parámetros. O sea, yo creo que el Tribunal Constitucional naturalmente es una institución que viene a solidificar la democracia, pero si se entiende de buena manera. Exacto, porque uno igual entiende que en algunos países donde se han generado ciertos conflictos, el Tribunal Supremo, que sería esta corte, este Tribunal Constitucional, recae en la Corte Suprema. Y cómo se autorrevisa ese poder. Exacto. Entonces, claro, podemos ahorrar dinero, podemos ahorrar espacio, etcétera, pero ahí hay un poder que estás... Se está entregando un sobrepoder a un poder del Estado. Exacto. Naturalmente. Pero no, yo creo que el Tribunal Constitucional debe existir, pero tiene que tener funciones y facultades mucho más delimitadas y que no vengan a ser colegisladores. Exacto. Que no vengan a cuestionar, ¿verdad?, la soberanía del pueblo, porque en definitiva uno elige a sus parlamentarios para que legislen, las leyes Exacto. Son declaraciones de voluntad de los ciudadanos, y en definitiva viene un tribunal que se lo mete al bolsillo. Y eso yo creo que a mucha gente no le gusta, lo que está pasando hoy en día sobre todo, y qué bueno que lo menciona, con el proyecto de ley del retiro del 10% del tercer retiro. ¿Ya? Ahí se está produciendo algo que además es incomprensible para los ciudadanos, porque dicen, lo permitieron la primera vez, lo permitieron la segunda vez con un par de modificaciones ahí medio extrañas que hizo el Ejecutivo, y ahora dice llanamente lo están prohibiendo. Entonces no se entiende este cambio de parámetro que tiene el Tribunal Constitucional en circunstancias de que la primera vez ni siquiera actuó de oficio. Pero hay algo que es interesante y que a veces la gente no lo sabe de los jueces. Los jueces aplican leyes, no importa los ministros, los que sean. Y como dices tú, lo importante es que haya esta renovación en la Constitución respecto a lo que lleva el Tribunal Constitucional y que las leyes que crea el Parlamento o el Congreso bicameral determinen normas que sean, o sea, que no es que simpaticen, pero que estén en sintonía con la ciudadanía, para que cuando decidan los tribunales, los jueces, no salgan con disparates, porque al final la ley lo lleva a veces a hacer los disparates y los jueces en sí son cuadrados en eso, o sea, son como caballo de carrera, miran lo que tienen que mirar y punto. Exactamente, bueno, eso tiene que ver naturalmente con cómo funciona el sistema democrático, ¿no? Las leyes están para aplicar la ley, muchas veces para interpretarlas cuando la misma ley se las permite, pero obviamente no pueden ellos modificar a su antojo, porque si no estaríamos, como decíamos hace un momento, entregándole un poder exacerbado a uno de los poderes del Estado. Obviamente lo que tiene que hacerse es revisarse bien en la Cámara de Diputados. Yo creo que el legislador es el que tiene la responsabilidad de responder, por así decirlo, a lo que la ciudadanía demanda. Oye, Sebastián, y yo he visto mucho, no sé si tú también has tenido esta percepción, que hay muchos diputados y senadores, no importa los colores políticos, que ya le están diciendo qué es lo que tienen que hacer estos constituyentes, a qué se tienen que delimitar, independiente que la ley lo dice, etc. Pero ustedes tienen que hacer esto, tienen que preocuparse de esto y todo. Pero va a llegar un momento que estas personas van a estar elegidas y todo,
¿qué es lo que tendrían que decir los constituyentes, a los senadores y diputados? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Así como ellos le dicen a ellos, hagan su trabajo futuro de esta manera, ¿qué es lo que tendrían que hacer en paralelo el Congreso? Porque no puede quedar dormido porque va a seguir funcionando, más como el sistema que elegimos. ¿Y qué es lo que podrían hacer estos nuevos representantes del pueblo, del Estado, aconsejando a los diputados y los senadores en legislar? Y con respeto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tendría que ser? A mí no ha tocado percibir o presenciar lo que tú señalas, de que hayan parlamentarios que le estén diciendo a los futuros constituyentes, porque de partida ni siquiera sabemos quiénes son, lo que tienen que hacer. Me imagino que sugerencias un candidato siempre tiene que recibir de parte de todos, no solamente de los parlamentarios, sino también de los ciudadanos, de que obviamente vamos a votar por ciertos candidatos porque tenemos ciertas expectativas de cómo va a legislar o cómo va a generar esta nueva constitución. Ahora, yo creo que los constituyentes deben ser absolutamente independientes en su pensamiento al momento de ya generar esta asamblea. Ellos tienen que votar a conciencia, pero también tienen que votar en función de lo que ellos están hoy en día presentando como programa, porque todos los constituyentes tienen programas que están publicados en la página de Cervel. Eso es importante para que los revisen. Sí. Entonces, o debiesen por lo menos tener Claro. su propuesta. Me imagino que en sus páginas web, en su Facebook, en sus redes sociales, los constituyentes también tendrán publicado lo que es su forma de pensar y su lineamiento de cómo ellos el día de mañana van a trabajar esta constitución. Y yo creo que ese es el llamado que tenemos que hacerle a los ciudadanos, que fiscalicen muy bien el rol de la constituyente, que por otro lado, y que no se entienda la fiscalización como una medida de presión, porque finalmente el constituyente en definitiva cuenta con el respaldo y la confianza de la gente en el momento de salir electo, pero sí uno ser bien responsable a la hora, digamos. Ya a mí alguien me decía el otro día, y quiero decirlo acá porque me pareció de mal gusto sus observaciones que hacía, y se lo manifesté, me decía, ¿por qué no pones el logo de tu partido en toda tu campaña? Yo le dije porque de partida lo tengo en todos lados, lo tengo en las famosas palomas o letreros, lo tengo en mis afiches de publicidad que entrego mano a mano, lo tengo en mi página web, pero no lo pongo en todos los diseños que hago en nuestras redes sociales, porque de partida hasta el diseñador gráfico dice, no, mira, sabes que en esta no queda bien. Es como mucho, ya mucha cosa. Tiene demasiada información, entonces ya ponerle el logo es como ya queda sobrecargada la imagen, entonces no cumple el objetivo. Y no es que uno ande ocultando su partido, pero uno tiene que ser transparente con la gente. Y la gente se ingresa a mis redes sociales, saben que soy militante de un partido político, saben cómo pienso más o menos, ya sea porque me conocen personalmente o porque han visto, me han seguido y saben cuáles son las posturas que uno tiene frente a determinados temas. Y en definitiva eso es lo que uno también espera el día de mañana de la constituyente, que uno no se vaya a encontrar con sorpresa. Oye, Sebastián, ya, pero el Congreso no tiene que quedar dormido en este proceso. Pero van a decir, oye, fíjate que si hacemos esto, hacemos algo, reforma previsional o la reforma que sea, o nuevas leyes, es que si la Constitución dice otra cosa, esta cuestión va a ser ley muerta. Entonces, ¿qué va a pasar en ese periodo? ¿Vamos a dejar que no avancen, que hagan farándula? No, yo creo que simplemente si el poder legislativo, en este caso los parlamentarios, legislan bien, yo no veo el problema. Es más, encuentro que la constitución, los constituyentes ni siquiera van a tocar las cosas que hagan bien los parlamentarios, por una cosa obvia. Cuando uno está haciendo las cosas bien es porque la gente está recibiendo por ese lado esa representación que muchas veces no tuvieron, o porque están de acuerdo con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos. Y si los legisladores en este proceso, ya sea de un año, de lo que dure 9 meses o un año, lo hacen bien, no creo que los constituyentes cambien las cosas que se están haciendo. ¿Tú crees que dure más? Así como ya vimos que hubo una suspensión de las elecciones, en tu caso municipales, de constituyentes, que también se aplace más de este periodo que ya está establecido. No creo, porque los constituyentes además van a ser dedicación exclusiva. Tanto me imagino que van a recorrer los territorios, porque yo no creo que se vayan a encerrar en un claustro entre 4 paredes, ¿verdad?, sin visitar a la gente, porque si no volvemos a perder lo esencial de lo que tiene que ser una constitución, que sea representativa de las bases. Entonces yo creo que van a tener sus tiempos para poder recorrer el territorio por un lado, pero también van a tener su tiempo para legislar, así que yo creo que 12 meses está bien. Qué bueno que te pones alcohol, porque me dan ganas de ponérmelo también a mí. Oye, Sebastián, y desde la perspectiva, ya que hemos hablado de esto, no por nada está colgado aquí el cuadro de la expresidenta, cuéntame un poco de tu vida laboral en la parte en donde las papas queman, pues en la política. ¿Qué has hecho tú? ¿Si has tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, en los municipios, etcétera? ¿Qué nos puedes contar de eso?
Bueno, yo entré a trabajar por primera vez a un organismo público el año 2014. Era asesor de una parlamentaria, en este caso de Chiloé, Jenny Álvarez, militante también de mi partido. Y posteriormente a eso me vine a trabajar al INPUB el año 2015, ¿sí? A finales del año 2015, por ahí. No, perdón, a principios del año 2015, sí, estaba recordando. Y trabajé en el INPU, que es como el servicio de la colita del chancho del Estado, el servicio más pequeño, el que tiene menos recursos, en el donde uno tiene que hacer literalmente malabares para poder gestionar ciertas actividades o ciertas cosas, porque hay que decir las cosas como son. Hoy en día el Estado de Chile, las políticas públicas en general, no están direccionadas para los jóvenes, ¿ya? Y eso es una cosa que también a mí, desde mi perspectiva, me gustaría también poder aportar el día de mañana en el Consejo Municipal, porque creo yo que falta instancias para los jóvenes. Yo me tocó presenciarlo en su momento en mi gobierno, que no era solamente una política del gobierno de la presidenta, que de hecho hizo mucho por los jóvenes, pero es una visión de Estado que hoy en día tiene el Estado respecto de la juventud. Desconozco el motivo, no me gustaría aventurarme, no creo que hayan cálculos políticos de que los jóvenes voten más o voten menos. Yo creo que simplemente no se le ha tomado simplemente el peso que tiene hoy en día la juventud. Oye, y ya que estamos como en una edad similar nosotros, si es que no es la misma, ¿qué es para ti ser joven? ¿Cuándo terminamos de ser jóvenes? No, yo creo que la juventud es algo ¿hasta dónde tiene que llegar el No, la juventud yo creo que se llevan el alma. No, mira, los organismos internacionales dicen que la juventud parte a los 14 y termina a los aproximadamente 30 años. 30 años sería como el periodo de ser joven. Después viene ya ser adulto, después viene lo que es ser adulto mayor, etc. Pero sí, obviamente creo que la juventud también se lleva en el alma. O sea, como decía el presidente Salvador Allende, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. En el fondo... Como dicen en la casa, viejo chico. Claro, viejo chico, justamente. A mí me decían viejo chico cuando era chico, siempre andaba como muy preocupado de hacer las cosas de manera correcta, muy ordenadita y todo. A mí me decían el abuelo Gencho cuando era niñito. Pero sí creo que en el tema de juventud falta harto, como te decía. Y por lo menos, como te decía, en mi campaña, por lo menos concejal, me estoy comprometiendo bastante con lo que tiene que ver con los temas jóvenes, porque además no solamente los entiendo, sino que yo también soy joven, me siento muy joven. Creo que con esa fuerza de juventud, como dice el eslogan, la fuerza joven de Puerto Montt, vamos a llegar el día de mañana, ojalá, al municipio de Puerto Montt. Oye, Sebastián, y para que entremos en ese tema y cerrar la pregunta que te hacía antes, bueno, y después de INCUB, ¿qué más desarrollas dentro del Estado, del gobierno en el que participas? Me tocó también, tuve el honor de ser asesor del intendente regional de Los Lagos, de don Leonardo de la Perida, que era, bueno, hace tiempo todavía los intendentes, al igual que hoy día, se nombraban por el gobierno central. En este caso, aquí tenemos el cuadro de la presidenta Michelle Bachelet, que ella fue una de las que la presidenta nombró a don Leonardo, y me tocó trabajar directamente con él, que era el representante directo de la presidenta de la República en aquella época. Aprendí bastante, recorrí mucho lo que es la región, lo que te permite también ver la realidad de manera mucho más amplia. Nos tocó enfrentar situaciones complejas, como lo que fue la marea roja en su momento, donde tuvimos sitiada la región, literalmente dividida y tomada en 3 o 4 partes, y algunos otros eventos como el terremoto de Quillón, responder un poco a lo que había sido en su momento la erupción del volcán Calbuco, que todavía quedaban algunos estragos de lo que sucedió. Y fue bastante interesante porque uno aprende de todo en realidad. Así como te decía hace un rato, a ti no te enseñan a ser ni asesor, ni te enseñan a ser intendente. A mí no me cabe la menor duda que mi intendente, más que las instrucciones que te puede entregar tu gobierno, no recibió una escuela, no fue una escuela para aprender a ser intendente. Entonces, tú eso lo vas aprendiendo en el día a día, con la experiencia y quizás con la visión un poco de administración pública que tuve en la carrera. Tú puedes entender ciertos procesos de la administración, pero no por eso vas a aprender cómo funciona en definitiva la región. Oye, Sebastián, y ya que recorriste esta región que tiene distintas geografías, etcétera, ¿qué piensas tú? ¿Cómo debería estar, debería tener debería abarcar la región de los lagos el mismo territorio? ¿Debería ser más reducido? ¿Chiloé debería tener un representante más fuerte, tener más servicio, Palena, etcétera? O sea, me refiero a
todos los distintos territorios geográficos que involucran la región de los lagos. Bueno, la región de los lagos ya sufrió una división que se puede en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se dividió Valdivia, Ya, sí, la región de los ríos y de los lagos. El territorio es amplio, bastante amplio, pero no sé si dé como para seguir dividiéndolo, subdividiéndolo, para elegir autoridades de manera independiente. Yo creo que, por ejemplo, cada territorio tiene su propia identidad, y eso yo lo pude ver porque además trabajé en Chiloé mucho, y lo digo principalmente por Chiloé. Ellos, y esto se dice mucho, Chilote vota por Chilote. Entonces, es una cosa que a lo mejor puede haber, claro, un cierto grado de excepciones, pero generalmente ellos tienen muy arraigado lo que es parte de su cultura, y no me cabe la menor duda que la gente que vive en Palena también. Yo creo que muchas veces los centros urbanos grandes, donde se generan las grandes conexiones, son los que van perdiendo identidad cultural. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene principalmente Puerto Montt. Tú no sabes si Puerto Montt es Milcao o es Pugen, ¿verdad? Porque estás como que te tiran para allá, te tiran para acá, y no tenemos como una identidad local. La hemos ido perdiendo. Yo creo que la teníamos, sino que se ha ido perdiendo justamente cuando se genera estos centros de conexiones con lo que es los puntos de encuentro con distintas culturas. Y esa es una cosa que también debemos trabajar. Yo creo que no es bueno cuando un pueblo pierde su identidad. Yo creo que hay cosas que deben ir preservándose, ya desde los artistas locales, que me ha tocado también escuchar mucho cómo han sido golpeados en esta época de pandemia, hasta lo que tiene que ver con la estructura, la infraestructura de nuestra comuna. Nosotros tenemos que de por sí cuidar nuestra identidad local. El pueblito Milipuy, Angelmó, que son espacios que son sumamente... no se corta la luz, parece. Sí. Sí. All right. Sí, tienes toda la razón. ¿No? ¿Estaba prendido ese año? Ah, entonces tiene que haber sido la... Vamos a revisar. Ya, amigos, ahora volvimos. Se nos cortó la luz acá en el sector, así que ya volvió la luz y tenemos nuestra luz de apoyo. Así que vamos a continuar con la entrevista y yendo más al callo, como dice la gente. ¿Qué es lo que se viene para Sebastián Almonacid como futuro concejal, ya elegido concejal de la comuna o municipio de Puerto Montt? Bueno, primero que todo espero contar con la confianza de las personas de Puerto Montt, los ciudadanos y ciudadanas, así que ahí el 15 y 16 de mayo esperamos que puedan apoyarnos y confiar en nuestro proyecto. Mira, una de las principales cosas que siempre he dicho es que voy a apoyar la gestión del futuro alcalde, sea el que sea. Naturalmente me siento mucho más cómodo si sale el alcalde Gerol Paredes, pero sea el que sea el alcalde que salga, yo voy a dedicarme a trabajar obviamente con la gestión para que le vaya bien a la gente, sobre todo de Puerto Montt. Quiero tener un sello propositivo, así que lo primero que voy a pasar a hacer es a revisar obviamente las cosas que se están haciendo en la municipalidad, generar propuestas para poder perfeccionar ciertos procesos que se están haciendo. Me interesa mucho, y lo he dicho bastante, el tema del aseo y el ornato. Creo que a Puerto Montt no se le ha entregado el especial cuidado que merece el aseo y el ornato, ya sea porque por un lado puede fallar los organismos que están a cargo de ello, que en este caso son empresas privadas, pero por otro lado también tenemos que hacernos también una autocrítica como ciudadanos, qué tanto cuidamos nuestra ciudad, qué tan respetuosos somos con el medio ambiente, cuánto nosotros dejamos libre de contaminación nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, porque estas son discusiones que uno va teniendo también con las personas, y dicen, no, pero es que resulta que tú recorres el centro y no tienes ni un basurero para poder botar un papel. Y digo, ya, ok, puede que hoy en día esa sea una falencia que tiene el servicio público con los ciudadanos, pero uno como ciudadano también tiene que demostrar un poco de cultura y de querer cambiar este concepto. Entonces, todos tenemos bolsillos, ¿ya? Y cuando tenemos un papel, yo por lo menos siempre acostumbro a guardarlo en uno de mis bolsillos traseros, esperar un basurero para poder muchas veces descargar una serie de papeles que tengo, porque ahí uno va comprándose una que otra cosa, un dulcecito o algo. Entonces hacer los cambios requieren no solamente de voluntad política y de voluntad de las autoridades, sino también requieren de voluntad de nosotros como ciudadanos. Y ahí, ¿qué responsabilidad en la medida de la participación debe tener el ciudadano, especialmente con el aseo y ornato? Tú acabas de decir de guardar los papeles, la basura que uno puede ir generando, pero también yo me imagino que debe estar esta conciencia del reciclaje, de reutilizar, de dónde ir a dejar estos desperdicios, el uso de la tolva que generalmente se va poniendo alrededor de la comuna para que se deshagan de cosas que son más voluminosas. ¿Qué es lo que tú ves que la ciudadanía podría aportar? ¿Tú crees en estos conceptos, por ejemplo, que cada ciudadano plante un árbol? No sé. ¿Qué puedes rescatar tú?
Mira, yo creo que nosotros como ciudadanos somos plenamente responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Primero, poniendo las autoridades. Nosotros tenemos las autoridades que nos merecemos, las autoridades que elegimos. Ya ahí partimos ya tomando decisiones como ciudadanos que tienen que ver con el mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando hablamos justamente de aseo y ornato, que eso va directamente relacionado a mejorar nuestra calidad de vida, porque cuando la ciudad está fea, cuando el pasto está mal cortado, le afecta tanto a la persona de la población más vulnerable como a la persona que vive en Valle Volcán, porque los espacios públicos son cuidados por en este caso, el aseo y ornato es una facultad exclusiva de la municipalidad, ya que obviamente la puede delegar en una empresa privada como en el caso de Puerto Montt. Pero eso también tiene que ver con responsabilidad, como te decía yo anteriormente, ciudadana. ¿Por qué te lo digo? Porque en el fondo aquí tenemos que hacernos todo un mea culpa. Tú sabes que existe una tolva, y qué bueno que lo menciones, porque yo también lo sé, pero hay mucha gente que no sabe que existe una tolva, que existe un calendario, y que hay ciertos residuos que tú no puedes ir a tirar a los contenedores. ¿Por qué? Porque son más gruesos, son más grandes, y por ende tú no puedes ir a dejar una lavadora, no puedes ir a dejar un colchón a un contenedor, estos containers naranjos que antiguamente eran azules, ¿verdad? Que van cambiando de color cada cierto Y que tiempo. cada cierto tiempo cambian de color. Entonces eso no se puede, ya no se puede, pero para eso tenemos que también instruir a las personas y enseñarles que hay una tolva más grande donde tú puedes dejar esos residuos que son mucho más voluminosos y que tienen un calendario, ¿ya? Y que en ciertas épocas va a estar en distintos lugares, entonces uno tiene que también tener esa cultura de también irse informando. Quizás el municipio, por otro lado, reforzar la información, ¿verdad? Darle las redes sociales, darle los medios de comunicación, las radios, los diarios, etcétera. Y entre todos ir formando esta cultura de poder ir a tener una ciudad mucho más hermosa. Y el ornato que tú mencionas muy bien, mira, yo me acuerdo de una investigación que lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero de una universidad norteamericana que hablaba del experimento de dejar una casa sola, con el pasto corto, bien pintado y todo, no le pasaba nada, por más que estuviera, entre comillas, sin habitar. Pero quebraron un vidrio de esa propiedad y luego aparecía basura, después dejaban de cortar el pasto y crecían los matorrales, traían estos bultos voluminosos, se la tomaban para vivir, pero de un mal vivir, no por una necesidad, sino para ir a, como dicen, a hacer carrete, lo que sea. Y literalmente después la casa terminaba desplomada. Y era simplemente por un pequeño detalle, dejaron un vidrio quebrado y que no había personas en la casa. Entonces, yo hago como símil lo que tú dices, qué es lo que pasa con las áreas verdes, el prado, y que es responsabilidad a veces de los vecinos en su antejardín, luego a continuación del municipio, de los parques. De nuevo, ¿cómo ves que podemos fomentar eso en la ciudadanía? Desde el alcalde, los concejales y los funcionarios que trabajan en la municipalidad. Yo creo que la conciencia tiene que ser difundida, el tema de lo que es la cultura de cuidado del medio ambiente, de los cuidados de nuestros espacios comunes, naturalmente parte de las autoridades, o parte de hacer campañas direccionadas, pero con incentivos. O sea, si la gente no tiene un incentivo para cuidar sus espacios, naturalmente no lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos entregando dentro de nuestra publicidad, nuestra campaña, estamos entregando este folleto, que es un folleto que te lo entrego, que es un folleto germinable. ¿Ya? ¿Ya? Donde atrás trae instrucciones de cómo poder plantarlo, porque al medio de este folleto tú vas a poder percibir que tiene semillas, ¿ya? Entonces semillas de lavanda por un lado, y acá tengo otro que tiene semillas de tomate, que también te lo entrego, Ya, sí. para fomentar, claro, para fomentar lo que es que la gente pueda sembrar y cultivar en sus espacios comunes, en sus patios, en sus huertos, en sus jardines, etc. Y uno de mis sueños que tengo es poder replicar algunas iniciativas que se hacen. El otro día conversaba con un amigo que decía que en Francia hay lo que son los huertos vecinales, que en espacios comunes, ¿verdad? La gente se dedica a cultivar, a plantar, no solamente árboles, sino también otro tipo de cosas que te da la tierra. Y esto obviamente genera un grado de conciencia de lo que son los espacios comunes. Entonces, creo que en Puerto Montt muchas veces no se planifica lo que se pone. De repente hay poblaciones donde ni siquiera hay niños y ponen parques. Entonces no tienen ni siquiera un catastro de cuántos niños hay en el sector alrededor, pero ya, para que la cuestión no esté pelada y no se vuelva un peladero, ponen un parque que en definitiva después termina siendo utilizado por personas que van a beber y que no... abandonado porque claro, no lo va a utilizar quienes deben utilizarlo. Claro, porque no hay planificación detrás de lo que es por así decirlo, esta gestión pública. Entonces, yo creo que uno tiene que ir trabajando con los vecinos, y por eso son tan fundamentales los vecinos en la participación directa de las juntas de vecinos, porque uno, teniendo la participación, sabe cuáles son las necesidades de su población. El otro día estuvimos en la Manuel Rodríguez, donde tienen un triángulo justamente que no es muy grande,
pero que es un área verde, ya es un espacio verde donde hay 2 basureros instalados y que los vecinos dicen esto literalmente se ha transformado en un mini vertedero, que es una de las cosas que yo también he estado denunciando últimamente como algo grave en Puerto Montt. La gente, hay personas que no tienen conciencia, ¿ya? La gran mayoría de los ciudadanos son conscientes, pero hay un grupo de personas que pretende transformar nuestras áreas verdes en mini vertederos, y eso no puede ser, porque eso solamente es falta de conciencia, es falta de información, que tenemos que nosotros hacer ese esfuerzo para que en definitiva no arruinemos lo que es el convivir común. Porque si yo voy a tirar una cosa al lado del basurero, donde además está instalado siempre al lado de un vecino, le estoy generando una afectación a mi vecino. Y a mí no me gustaría que venga un vecino y afuera de mi casa tirara un colchón, tirara un electrodoméstico en mal estado. ¿Verdad? A nadie le gusta que a su casa la vayan a tirar basura. Entonces, uno tiene que tener conciencia y preocupaciones como uno actúa. Mira, respecto a eso que justo dice lo de los huertos comunitarios, yo vi un reportaje de la Deutsche Welle, que lo pueden ver en YouTube, está a toda disposición lo del canal público alemán, y en español y en otro idioma, y hablaban de eso, y era una forma de hacer responsable a la comunidad de ese metro cuadrado, porque allá es un privilegio tener un patio, porque hay un video ahí que muestran que Chile atraviesa toda Europa, de arriba abajo, de al lado para acá, y allá cada territorio es súper importante cuidarlo. Yo no sé si tú sabes, pero una de las motivaciones de los países europeos de fomentar la agricultura es hacer soberanía, porque los espacios territoriales que no se usan se pierden y terminan, entre comillas, cediéndose al país de al lado. Entonces, esa lógica también está en aprovechar los espacios comunes pequeños, los metros cuadrados que hay, para generar alimentos, generar plantas aromáticas y generar una responsabilidad de todos, y todos los cuidan y los aprovechan, porque la vida del europeo, porque sus países son muy pequeños, la hacen al exterior. Ellos solo pernoctan en sus casas. Las visitas se juntan afuera o en espacios comunes, no es en el interior. Y claro, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Por el tema de lo que denominamos delincuencia y todo, hacemos nuestra reja, ahora ya no es reja, sino que una pared que no se vea para afuera, entonces lo que pasa hacia afuera me da lo mismo, boten mures, ensuciemos, no voy a la entrada de mi casa, pero aquí adentro yo cuido todo. Entonces ese concepto que estás diciendo tú es muy importante, también lo hablábamos con otro candidato, otra candidata, el tema de no ser solamente una ciudad de paso, y eso también va con cuidar el aseo y el ornato, porque nos dan ganas de recorrer la ciudad, no solo los habitantes, no solo el turismo, sino que en conjunto. Y eso genera la interconexión entre todas las personas, entonces eso permite que alguien que viene de otro lado converse con una persona de acá. Eso, como lo hablaba mucho, la costanera de Yanquihue, que está muy hermosa, aprovechando el concepto de playa, manteniendo los árboles, haciendo un muelle, o sea, haciendo infraestructura adecuada a su realidad. ¿Te fijas? Entonces, desde esa perspectiva igual, Sebastián, me gustaría saber cómo tú ves el rol fiscalizador que va a tener que cumplir. ¿Cómo tú crees que habría que desarrollarlo y los colegas? Bueno, dentro de los pilares de la campaña que estamos nosotros trabajando desde este proyecto de Somos Gente Nueva, es justamente la fiscalización, que es uno de los principales roles que tiene un concejal. En el caso nuestro lo vamos a cumplir a cabalidad, sea el alcalde que sea de mi partido, sea de cualquier partido, porque en el fondo, cuando la gente elige a estos representantes que se denominan concejales, los elige para que cumplan un rol, ¿ya? Los elige porque hay confianza, porque saben y porque quieren que cumplan y que hagan bien su trabajo. Entonces, nosotros vamos a trabajar fuertemente fiscalizando absolutamente todo lo que sea fiscalizable y que esté al alcance de un concejal, sobre todo si las cosas no están funcionando bien. Yo, en la mayoría de las cosas que están en Puerto Montt en la actualidad, creo que están funcionando bastante bien. Hay cosas naturalmente a las que hay que perfeccionar, y ahí naturalmente nosotros vamos a estar también ejerciendo nuestro rol fiscalizador, ya sea en los contratos que tiene la municipalidad con en este caso las empresas de aseo y ornato, ya sea con todo lo que tiene que ver con el uso de recursos públicos para que se cumplan de manera eficiente y que finalmente lleguen a la ciudadanía en la forma que se proponen. Y obviamente vamos a estar apoyando también los proyectos que tienen que ver con el apoyo justamente a los ciudadanos desde el Consejo Municipal. ¿Y cómo trabaja el Consejo Municipal, o específicamente los concejales, en la relación con las otras autoridades que afectan a la comuna? Me refiero yo, la gobernación, la intendencia, aquellos secretarios ministeriales, los seremi, los consejeros regionales. ¿Cómo es la relación del concejal? ¿Cómo llegan a ellos? ¿Cómo pueden hacer cosas en conjunto o proyecciones, intercambiar ideas? ¿Existen esos espacios? ¿Se generan solo
si es que lo convoca el partido político, ¿cómo es ese tema? ¿Y cómo tú le darías un punch para que eso se haga? Yo creo que los concejales son las autoridades que están más cercanos a la ciudadanía. Son los que están siempre en terreno, los que están siendo invitados por las juntas de vecinos para ver las problemáticas. Por lo tanto, es un fuerte insumo para saber lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque están vinculados directamente con la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, naturalmente nosotros tendríamos que proponer algunas reuniones con algunos organismos especializados para estas temáticas que son específicas, como por ejemplo en los temas sectoriales que tienen que ver, tú antes mencionabas el tema de lo que son construcción de caminos. ¿Qué tiene que ver ahí? El Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, si es que le pertenece obviamente a ellos. O Servius, si es que es parte de Servius. Entonces uno naturalmente como concejal que está en terreno, sabe muchas veces cuáles son las problemáticas que tiene la gente. Entonces naturalmente podemos tener una vinculación de hacer reuniones para poder entregar como esta información o insumo informativo para que sepan que en ciertos lugares hay problemáticas que afectan a los vecinos. ¿Para qué? Para evitar que después obviamente se generen los movimientos, para evitar que después se generen, ¿cómo es que se llama?, protestas, porque en el fondo el Estado debe estar a disposición y debería prever los problemas, no llegar cuando ya no hay nada que hacer. Entonces yo creo que en este sentido hay que aprovechar muy bien el rol del concejal, que insisto, es un rol muy de terreno. Me atrevería a decir que es uno de los más de terreno que la demás autoridades. ¿Y cómo tú proyectas? Porque te das cuenta que en el proceso de campaña en el que estuviste, que ahora está más o menos en stand-by, y todos los otros trabajos que hiciste dentro de la Intendencia y en otros servicios públicos del Estado, junto a Michelle Bachelet, ¿cómo podría ser este 2.0 rol del concejal ahora en pandemia? Porque no puede salir siempre en terreno. ¿Cómo habilitamos el acceso a las telecomunicaciones, al internet, a la comunidad para que pueda llegar a estas autoridades? A ver, lo primero que quiero mencionar es que es ideal que avancemos hacia una democracia mucho más digital, ¿ya? Para poder, que quizás la distancia no sea una problemática para poder reunir. Pero también tenemos que partir de la base de entender que no todos tienen hoy en día acceso. Cuando no todos tienen acceso, el terreno sigue siendo fundamental. El otro día tuvimos en La Vara, Senda Sur, donde había una movilización por justamente el mal estado de los caminos, pero también por unas grandes problemáticas que tenían con las empresas de áridos que trabajan ahí. Hay más o menos entre 7 u 8 empresas de áridos, se van a instalar una novela que es la Cementos Melón, y que en definitiva tienen un tremendo problema, un desastre ecológico y natural de proporciones, ¿ya? Y que es algo que nosotros como ciudadanos en general nos debiera preocupar. Entonces, hay cosas en las que tú tienes que estar en terreno para ver lo que está sucediendo a la gente. Que lamentablemente Zoom y los programas digitales no lo puede suplir. No lo puede suplir. Entonces, yo creo que el terreno es algo que siempre va a tener que estar y debiese estar siempre con en este caso el representante o los políticos debiesen estar siempre en terreno con los pies bien puestos en la tierra, pero también a su vez, como te decía yo, pasar también, avanzar a pasos firmes a lo que tiene que ver con una democracia digital. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta reunirnos 60 personas porque uno tiene que venir de muy lejos, que porque está lloviendo, que porque tiene al hijo que tiene que ir a buscarlo y una serie de dificultades que tenemos los seres humanos, pero que también estas herramientas digitales nos facilitan poder acceder a la información, poder participar, poder hacer visible nuestras opiniones, nuestras visiones. Que tenemos el mejor ejemplo que Facebook, que la gente hoy en día de manera súper simple puede opinar respecto a ciertas temáticas, ciertas problemáticas que tiene. Y ahí yo te quería también mencionar una de mis propuestas que tengo, ¿Ya? justamente con lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Nosotros vamos a crear, ya llegando al Consejo Municipal, lo que se va a llamar una aplicación que se llama Puerto Mono, Puerto Montino Inteligente. ¿Ya? Que lo que nos interesa es poder generar una aplicación que esté en los celulares de todas las personas, donde ellos puedan ver semana a semana lo que se discute en el Consejo Municipal. Si tú me preguntas hoy en día cuáles son los mecanismos en el que la gente se entera de lo que se discute en el Consejo Municipal de Puerto Montt, tú te atreverías a decir alguno, ¿no? Si no concurre físicamente, en la medida que no hay pandemia, yo no sé cuál será otro, a voluntad del concejal o de alguien. Pedir las actas, preguntar al concejal, pero mecanismos... Burocracia. Claro, pero mecanismos como formales, lo que tú digas, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ver un consejo municipal. Un estado municipal. diario, como uno dijera, del aspecto legal. Yo quiero ver un consejo municipal en vivo, no puedo. Entonces nosotros, un primer compromiso es abrir el consejo municipal a los puertomontinos y puertomontinas para que sepan qué se va discutiendo. Y no solamente cuando se tienen que discutir como cosas como que les interesa así puntualmente, así como lo hacen en el Congreso, que la gente se
se concentra mucho en el 10%, Claro, pero el resto de las claro. leyes no tiene idea. Exacto. No, nosotros queremos abrir el consejo para que si hay alguien que quiera hacer un seguimiento de lo que se va votando semana a semana, porque hay muchas cosas, muchos proyectos que van arrastrándose, ¿verdad? Y que no necesariamente se aprueban el mismo día, que la gente lo sepa, o por lo menos tenga la alternativa de acceder y que nadie diga, mira, Exacto. ¿sabes qué? No tuve la posibilidad de enterarme porque no pude ir al consejo Que presencial. efectivamente estén las puertas abiertas. Sí. Que las puertas abiertas estén no solamente... Porque son audiencias públicas. Las puertas están abiertas, o sea, como tú dices, hay un consejo municipal, pero en ese salón no caben 1000 personas. No. Pero si hay 1000 personas que quieren enterarse de lo que está sucediendo, podemos hacerlo, ese esfuerzo de que sea digital. Tú manejas el número de cuántos somos en la comuna o en padrón o lo que sea, pero comunalmente, aproximadamente, ¿tú tienes algún cálculo? ¿Que tienen derecho a voto? Sí, derecho a voto, o cuántos conformamos la comuna de Puerto Montt. Mira, somos más allá de 300.000 habitantes entre todos los ciudadanos que tienen derecho y no derecho a voto, ¿verdad? Las personas que están fuera, lo que dice también el último censo, que se hizo bien en Chile. Pero también somos más o menos, no recuerdo si la cantidad de votantes son 180.000 o 130 y tantos mil votantes, que no alcanza a ser como la mitad de las habitantes que somos en Puerto Montt. Esa más o menos es la cantidad de personas, o sea, ahora, si tú me preguntas cuántos votan, en la última elección municipal votaron aproximadamente 40.000 personas. Se espera de que en estas elecciones, como se va a votar por la Constitución, voten más o menos la misma cantidad de personas que votaron para la Constituyente, que fueron como entre 90.000 y 80.000 personas. Ya. Así que, pero esas más o menos son las cantidades. Oye, ¿y qué consejo habría que dar a las personas cuando reciban las papeletas para constituyentes, para no hablar estricto rigor, para gobernadores? ¿Qué es lo que se tiene que fijar? ¿Qué es lo que tienen que leer bien? ¿Cómo hay que doblar el voto? Yo he visto que muchos, incluso tú, han estado dando algunos consejos. Bueno, lo primero, antes de tener las papeletas en sus manos, yo creo que tienen que informarse muy bien por quiénes van a votar. La información es pública, muchos candidatos, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría ha publicado sus ideas, sus propuestas. Yo quiero hacerle una invitación en este sentido a la gente a que se informe muy bien, que vea cuando las propuestas son serias, que vean cuando hay un cariño detrás de lo que uno está proponiendo. En el fondo, que se informen es la primera responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Son 4 papeletas, no es algo no menor. Si bien dicen, no, es que nos vamos a complicar, ya en habido elecciones hemos tenido 4 papeletas. No nos olvidemos que la del 2014 tuvimos 4 papeletas. La de senadores, diputados, presidentes y cores. Entonces no es tan complejo votar con 4 papeletas. El tema está que lo que uno tiene que hacer es informarse. Entonces ese es el primer llamado. Y el segundo llamado, naturalmente, es a votar bien, a hacerlo por una sola opción. En todas las papeletas tienen que marcar solamente una opción, ¿ya? Y el doblez es de las papeletas de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Bien puesto el sticker y todo para que el voto no sea cuestionado. Exacto. Oye, Sebastián, y ya para ir terminando y también ir cerrando en esta atmósfera de la casa familiar, etcétera, ¿qué me podrías contar? Porque yo a Sebastián lo conozco hace muchos años, tengo muchas oportunidades de compartir, especialmente en la universidad. ¿Qué es para ti tu hermana? Mi hermana, bueno, la Romina para mí es todo. Yo la amo profundamente. Siempre ella me ha demostrado mucho cariño, siempre está muy atenta de mí. Es como mi segunda madre. Y para mí ella es mi vida. Y ella lo sabe. De hecho, estuvimos hablando hace un ratito atrás, ayer igual, y generalmente hablamos bastante seguido. Por tema de distancia, ella hoy en día se encuentra físicamente en Santiago, trabajando y haciendo su vida allá. Obviamente nos tenemos que comunicar a través de estos medios digitales, ya sea lo que es el teléfono, alguna videollamada de repente. Pero sí, eso, ella para mí es todo y siempre estoy bien cuando ella también lo está. Y yo sé que recíprocamente es lo mismo, ella también está bien cuando yo estoy bien. ¿Y tienes alguna anécdota que nos cuentes de la infancia, de la adolescencia, así como algo simpático que le haya pasado o otra cosa, pero que tú recuerdes con simpatía o cariño? Bueno, no sé si algo puede ser muy simpático, pero nosotros cuando éramos pequeños nos peleábamos bastante, además que tenemos 2 años de diferencia y de repente entre jugando y no nos peleábamos. Una vez me acuerdo que cuando éramos pequeños, 6, 5 años, caímos rodando los dos juntos de la escalera porque nos estábamos peleando y ahí mi papá nos retó bastante fuerte y desde esa fecha ya no nos peleamos más, o por lo menos tanto. Esa es como, puede decirse como una de las anécdotas que recuerdo porque caímos literalmente rodando los dos como los monitos animados por la escalera.
Además que nosotros nos arrojábamos de un colchón en la otra casa y Ya. que hacíamos como una especie de ¿Como todo hogar? tobogán, sí, con un colchón y era muy, muy, muy entretenido eso. Oye, ¿y algún viaje, algún proyecto en conjunto en el futuro, no ahora en el corto plazo, sino que ya a mediano plazo, a largo plazo, que tengas con ella? ¿Tienes algunas ganas de viajar con ella? ¿Ir a algún concierto en específico cuando pase la pandemia? ¿Tienes algún plan, algo que se proyecte o que nazca de ti, no necesariamente que ya lo hayan hablado? Mira, la verdad de las cosas es que yo soy bien poco planificador del futuro. Yo siempre soy más como del día a día, de ir más o menos viendo. No tengo ni un proyecto en mente. ¿Ah? Yo tampoco soy mucho de viajar o de conciertos. Me gusta de repente ir a uno que otro, bueno, cuando se podía en este caso. Claro. Pero no tenemos algo conversamos de que podíamos viajar con mi mamá en su momento. Ya. Pero obviamente con el tema de la pandemia todo se complicó y nos gustaría obviamente quizás retomarlo ya cuando esto pase, no sabemos cuándo. Esperamos obviamente que sea pronto porque la gente no lo está pasando bien. Ha sido son momentos bastante complejos para todas las familias, de una u otra manera, incluso personas que quizás tenían una buena situación económica, gente de clase media, que hoy en día está siendo muy afectada porque las deudas no esperan a nadie y los problemas tampoco. Y en definitiva, como te decía hace un rato atrás, uno deja de trabajar un día y ya automáticamente comienza a retroceder de manera agigantada. Impresionante. Es muy, muy impresionante y espero que esto pase pronto por el bien también de nuestra gente. Y mientras esto todavía se mantenga, lo que uno esperaría es que las autoridades en general, sean concejales, alcaldes, parlamentarios, el gobierno mismo, tenga plena conciencia de que cuando ellos hacen su trabajo bien, pueden estar ayudando mucho más de lo que ellos mismos de repente dimensionan o creen a personas que hoy en día lo necesitan mucho. ¿Ya? Yo creo que ese es el principal llamado también que quiero hacer en este instante, a que la gente que está en cargos de poder, en cargos de decisiones, se sensibilice, que ponga su mano en el corazón y que diga que por cada segundo que ellos hacen mal su trabajo o lo dejan de hacer, están fallándole a una persona que hoy en día lo necesita. Ya yo haciendo campaña, me he dado cuenta en terreno literalmente las necesidades que tienen las personas. Uno antes obviamente las conocía porque uno igual es de terreno, pero obviamente estar en campaña te obliga a salir mucho más a terreno y llegar a muchos más lados que antes quizás uno no llega. Claro. Y me ha tocado ver mucha necesidad, Cristian, mucha necesidad. Que tú realmente quedas como estremecido, que tú llegas a tu casa diciendo, chuta, qué pena no poder hacer más, qué pena no poder hacer más. Entonces son esas justamente las ganas que me dan muchas veces de estar en lo que estoy, en decir que si el día de mañana estoy ahí, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder hacer lo que la gente necesita, lo que la gente se merece. Sebastián, bueno, en honor al tiempo, vamos a ir ya despidiendo la entrevista, esta conversación que hemos tenido junto a Sebastián. Ya, yo creo que ya es una década más o menos que nos conocemos, o sea, Más o menos. el tiempo pasa volando, y los años, etcétera. Y los dejamos invitados a que vean las redes sociales de Sebastián Almonacid. No sé si las quieren mencionar, cuáles son para que te puedan buscar. Sí, Sebastián Almonacid, concejal, en mi fanpage en Facebook. Igual pueden agregarme como amigo que me pueden encontrar como Sebastián Almonacid Cuica. Siempre nombro a mi madre, y mi madre me dice, no me olvides, y efectivamente no lo olvido, es muy importante para mí. Sebalmo-concejal en Instagram, y creo que en TikTok me pueden agregar como Sebastián Almonacid. Igual TikTok, ya. hice algunos TikTok y en un momento me puse a bailar. La pandemia nos obligó Ah, a todos ya, a hacer cosas sí. bastante creativas. Algunos me criticaban y decían, ¿cómo vas a salir bailando? Se te va todo lo serio que tienes. Yo digo, pero en el fondo... Sí, todos tienen su faceta lúdica. Exactamente, sí, al final, y de hecho lo seguí haciendo. Hay algunos videos que bajé porque después decía, no, ¿cómo me puse a bailar? Pero hay algunos que todavía tengo, así que también me pueden seguir. Sebastián, y lo otro, también aprovechar de agradecerte. Si la audiencia lo permite, si tu tiempo lo permite, probablemente hagamos algún contacto en vivo por Zoom o otra plataforma para ir conversando con la gente, si tiene la intención de conversar contigo y con este comunicador. Así que los dejamos invitados a que vean las próximas entrevistas de las demás autoridades regionales que puedan estar postulándose en este proceso, municipal, a la constituyente y gobernadores. Así que eso, un gran abrazo y nuevamente muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Muchas gracias a ti, Cristian. Saludos también a tu medio de comunicación, One TV, y a la gente que también lo sigue. Así que invitado también a conectar y a seguir esta plataforma. Gracias.